Bueno, vamos a iniciar. Yo imagino que son todos los que van a estar debido a lo de la falla, pues que es una falla general de algunas zonas. A algunos les voy a estar dando el acceso inclusive en el transcurso de la sesión, puesto que a lo que me comentan, a algunos se les va y regresa el internet, pero para eso vamos a tener aquí la grabación. Bueno, vamos a iniciar. ¿Sí alcanzan a ver la presentación, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bueno, esto recuerdo que ya lo hemos revisado. Ya vimos los 4 factores que menciona la Organización Mundial de la Salud para que haya un bienestar dentro del contexto laboral, ¿cierto? Sí, profe. De hecho, nos quedamos en el estrés y las fases de este. Cuando los estuve, se los puse en el pizarrón, ¿verdad? Ajá. Ok, Bueno. porque también esto, lo de las formas de expresión de acoso laboral, ya lo alcanzamos a revisar, ¿cierto? A ver. A ver, esto sí. Estábamos revisando lo último de esto, pero yo también accedí a otro tema que era lo del estrés, porque también es parte de lo que es el bienestar del trabajador. Porque vimos hasta lo que era lo de los elementos del acoso laboral y que estuvimos viendo todo esto. Lo que no recuerdo es si ya los terminamos de ver, porque de ahí le digo como me brinqué a lo del estrés, que ustedes vieran las fases del estrés. Quedamos en el C, en el ataque a la vida privada de la persona. Creo que sí, en el C. Okay. En ataques a la vida privada. Sí, creo que sí lo terminamos de ver. Sí, Hablar de imitar gestos de voz. Sí, porque esto ya no lo vimos, ya recordé, esto no lo hemos visto. Ya lo que entra, aquí. Vamos a empezar desde aquí para que sea como un tipo recordatorio. Bueno, en ataques a la vida privada de la persona, pues entendemos, pues ya habíamos comentado que de lo que tenga que ver en acoso, pues cuando queremos poner una demanda contra el acosador, pues tenemos que recopilar cierta información. Para ello, ya habíamos comentado inclusive acá las cosas que suele hacer el acosador hacia la víctima. Ya habíamos comentado que las medidas organizacionales, como designar trabajos peores o degradantes que no van de acuerdo a sus funciones. Vimos el aislamiento social, todo lo que tenga que ver con aislamiento social, y nos quedamos en esto, en ataques a la vida privada de la persona. ¿Por qué, porque es importante que la persona, la víctima, guarde todo este tipo de información? Porque van a ser pruebas para el trabajador, para cuando vaya a conciliación, de alguna manera pueda tener evidencia para que ahora sí de la persona o el grupo de personas que están infringiendo algún tipo de delito contra ellos, que en este caso sería a lo mejor el acoso, pues obviamente va a tener las pruebas necesarias para que pueda poder proceder la demanda. Aquí les incluí lo del estrés que ya vimos, porque de alguna manera quería que ustedes también supieran que cuando una persona está siendo acosada, se desprenden ciertos comportamientos psicológicos como la ansiedad. Bueno, en este caso primero entran en angustia, después ansiedad, y también pueden desarrollar lo que es el estrés. De acuerdo a lo que vimos del estrés, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Quieren que me regresen algo o sí quedó claro?
para continuar con esto. ¿Tienen Yo creo- alguna duda de lo que era el estrés? Por mi parte quedó claro, profe. Ok, excelente. Todo claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con estos que son las formas de expresión de acoso laboral, que ya vimos las primeras dos, nos quedamos en esta de 3, donde decimos pues que los ataques a la vida privada de la persona, donde obviamente la víctima está recibiendo constantemente críticas hacia la vida privada o íntima del individuo. Terror a través de llamadas telefónicas, la atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades. Inclusive se acuerdan que habíamos comentado que los acosadores suelen llegar con la víctima y decirle, oye, ¿qué te pasa? Como que te veo mal, te ves más pálido, te ves más delgado, te ves ojeroso. De alguna manera lo que están haciendo es sugestionar al individuo de una manera, pues están de algún modo psicosomatizando a la víctima. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera tenga, tome la decisión de la deserción laboral o simplemente seguir infringiendo violencia contra el individuo. También habíamos comentado sobre burlarse de algún defecto personal, imitar los gestos o la voz de la víctima, así como ataques a las actitudes y creencias políticas y o religiosas de la víctima. También el hecho de estar descalificando su apariencia, como diciendo, mira, ¿qué test tienes? Te ves demacrado. Normalmente se fijan mucho en la apariencia de faciales, como la tez, el tipo de cabello, el tipo de cuerpo, también la forma de arreglarse, de vestirse, con, de alguna manera, énfasis de reprobación hacia el individuo. Por eso dice aquí, de alguna manera, son ataques a la vida privada o íntima de la víctima. En el inciso B, habla acerca de la violencia física. Si ustedes alcanzan a notar en las diapositivas que hemos estado revisando, cómo cada vez están más y más aumentando el tipo o el grado de violencia. Por aquí en violencia física nos dicen pues amenazas de violencia física. ¿Se acuerdan que habíamos comentado algún ejemplo en el salón donde se le acercaban a la persona y como que la amenazaban, como de quererla golpear? La persona de alguna manera ya lleva tiempo que la están trabajando, por así decirlo, psicológicamente, y ella pues al estar siendo víctima de violencia, pues en cualquier actitud o comportamiento del acosador o de los acosadores, pues ya entra en ese vínculo de miedo, en amenazas de quererla golpear, y posteriormente cuando ya hay un maltrato físico, como los empujones, las metidas de pies para que se caiga, se resbale. Ese tipo de agresiones se me refiere al maltrato físico, cuando ya hay un contacto físico. También las agresiones verbales, pues obviamente el gritar, el insultar, críticas permanentes al trabajo de las personas, amenazas verbales, como pues tú no sirves para nada, eso que hiciste no está bien, se lo voy a decir al jefe, inclusive las exhiben en público para que la persona de alguna manera más se subaje, más tenga por debajo esa estima. Por otro lado, está lo de agresiones psicológicas, donde dice mortificar a otros miembros del personal con críticas negativas, incesantes, o privar de responsabilidades a los trabajadores que muestren grandes competencias o aptitudes profesionales. He aquí también donde les decía en un principio que los acosadores o el acosador lo que hace es identificar primeramente a su víctima. ¿Qué es lo que quiere hacer con esa persona? Primeramente, pues yo creo que ahí ya entra mucho la historia de la víctima o de las víctimas. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es su objetivo? Y obviamente pudiera ser que sea a una persona que la vea pasiva, a una persona que a lo mejor la vea destacada. Lo que va a hacer es pues tumbar a esa persona con todo este tipo de comportamientos irracionales, para que obviamente ya no siga siendo funcional como lo ha sido
hasta el día de hoy, y de aquí empezaría con un tipo de violencia de cualquiera de las que hemos visto para amedrentar a esa persona y que obviamente deje de ser funcional para la empresa, y ya por un lado ya sea que la empresa ya no requiera sus servicios o que la misma víctima deserte, o sea, renuncie. Aquí estamos viendo en agresiones psicológicas que van a evaluar su trabajo de forma inequitativa o de forma sesgada. Yo creo que también estos puntos lo hemos visto, lo hemos trabajado cuando hablábamos acerca de la no equidad entre hombres y mujeres. Pero no únicamente pasa eso en las mujeres, que como bien hemos visto que en el mundo organizacional, pues anteriormente habíamos visto un poquito de historia donde veíamos que pues en lo que respecta al contexto laboral, pues era un mundo de hombres en el cual a la mujer no se le daba todavía pues el reconocimiento y no se le tomaba en cuenta como una mujer productiva. Posteriormente, como han pasado los años, pues ya ha ido cambiando esa sintonía. Sin embargo, ahora inclusive hay mujeres que hacen este tipo de acosos. No quiere decir que todas lo sean, así como no todos los hombres son de alguna manera cuadrados. También en cuestión de decir la mujer no tiene derecho, no todos los hombres son así como no todas las personas también acosan a sus compañeros de trabajo. Pero los que sí lo llegan a hacer, pues cumplen con estas características que estamos revisando. Y aquí no tiene nada que ver si es hombre, si es mujer o si tiene algún tipo de creencia. Simplemente es una persona que desde el punto de vista de la psicología, pues tiene comportamientos irracionales, los cuales pues infringen a la ley, tanto la ley interna de la empresa como la social. Entonces, aquí pues les digo, otra de las características de las agresiones psicológicas pues es desvalorizar sistemáticamente el esfuerzo o el éxito profesional o atribuirlo a otros factores o a terceros. O sea que ahí en la persona no le dan el valor que él con sacrificios, con dedicación y que sobre todo que está siendo funcional, no se le está dando ese reconocimiento a su práctica profesional. Entonces, sabemos que esto, el no darle ese valor, pues lo hacen con la intención de que la persona pues la sigan amedrentando, la sigan, pues eso es un acto de acoso que tiene como un objetivo que a lo mejor es el despido o la renuncia. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me regreso en algo o seguimos? Vamos bien, ¿no? Poco a poco. Creo que está bien. Ok. Ya saben, si tienen alguna duda o comentario, adelante. Bueno, siguiendo con las agresiones psicológicas, también nos dice otra característica que es amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intranscendentes. Muchas de las veces, como decimos, pues como ya tienen la mirada o el ojo sobre la víctima, pues lo que hacen es estarla observando constantemente cada paso que da para hacerle saber lo que haga mal o en este caso, si no hace cosas malas, pues buscarle algo malo para seguirla amedrentando, o sea, para seguirla acosando. Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona. Creo que de alguna manera nos queda todavía más claro, reiteramos lo que venimos diciendo, la intención de seguir acosando a un individuo pues tiene como objeto el despido o en este caso la deserción. Ningunear, ignorar, excluir, fingir, no verle o hacerle invisible también es otro tipo de violencia psicológica. La descalificación en privado y en público, como mencionaba hace ratito, también cuenta mucho, hace que la persona más se aplane, más se sienta minimizada y por ende pues se cumpla el objetivo de la deserción o el del despido por parte de la empresa al ver que ya no está siendo funcional. Dice descalificación en privado y en público de cualquier cosa trascendente o intranscendente que
diga la persona acosada. Muchas de las veces no los dejan que opinen cuando hay, por ejemplo, algún tipo de junta, cuando hay una convivencia. A la persona que está siendo acosada no dejan que hable, no dejan que opine, y si lo dejan, lo hacen nada más con la intención de burlarse del individuo. La constante invitación a desarrollar otra actividad en otro centro de trabajo, también ahí es como esa parte, como estarla trabajando psicológicamente, diciéndole, pues aquí no vales, mira, aquí tu trabajo no está siendo respetado, no está siendo valorado. ¿Por qué no te vas a la empresa de enfrente, a la competencia? A lo mejor allí sí te puedes desarrollar profesionalmente. Vete para allá. Y la están estimulando para que ella deserte y la víctima pues obviamente siga el objetivo que ellos quieren, que sea el despido de la empresa o la renuncia. Que de alguna manera podríamos decir que es una renuncia voluntaria, entre comillas, porque pues ellos son los que la están acosando para que llegue al límite de mejor renunciar. Las sesiones de amplia duración, 2 horas mensual o bimestralmente, en las que se tensiona a la víctima de acoso en todo sentido, con frases como no sirves para el trabajo, ¿qué haces aquí? Cuando te mandan a llamar ya sabes para qué y cuánto va a durar, con lo que te incapacita laboralmente. Aquí, si ven ustedes este tipo de frases que hacen las víctimas los acosadores hacia la víctima, pues hacen que ella, la víctima, ella o él, pues sí terminen tomando una decisión una decisión entre pues voluntaria, pero a la vez obligada. Voluntaria porque ellos van a renunciar, pero fue gracias a la amedrentación del acosador o de los acosadores. Recordemos que acoso, como lo mencionaba la fiscalía, es ejecutado por uno o por grupo de personas. ¿Vale? Entonces, denme un segundito. Daños por el acoso laboral que afectan a las víctimas físicos y psíquicos. Estos daños de acoso laboral pues se van a encasillar en sociales, que nos dice que hay aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, sufrimiento de un estereotipo negativo, ausentismo, despido en el trabajo, renuncia al trabajo, mal desempeño y disminución de la productividad, discapacidad laboral, entre otras. Y aquí, chicos, cuando hablamos de discapacidad laboral, no, a lo mejor muchas veces no es porque haya sufrido una agresión física, sino porque fue más una agresión psicológica. Entonces hay una discapacidad cognitiva. Ya la persona no se concentra para seguir siendo funcional en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa empieza a observar eso y por más actas administrativas que le levante, pues va a llegar un límite en el que la empresa va a decir, ¿sabes qué? Pues va a deslindir de tus servicios y pues hay un despido. Y pues recordemos que muchas de las empresas lo que hacen es pues lo que menos tenga que ver ya con los trabajadores, pues mucho mejor para ellos. Entonces ahí también podría entrar que pues lo pueden despedir por decir incumplimiento del trabajo y que esta persona no se va al 100%. Entonces, pero aquí, si ustedes alcanzan a ver cómo en la parte social ya el individuo empieza a tener ciertas repercusiones por el acoso laboral. Ya vimos nosotros lo que es el estrés, cómo funciona el estrés, todo lo que va a afectar. Entonces, de alguna manera, decimos, pues también cuando hablamos de discapacidad, normalmente siempre es la discapacidad cognitiva, porque es tanto el tipo de violencia, pero recordemos que como todo lo que tenga que ver con cognición, si no se llega a parar, a tratar ese tipo de discapacidades cognitivas, pueden dañar el organismo, como ya lo estuvimos viendo en el proceso del estrés, cuáles son sus fases, las 3 fases, y que si no atendemos en la primera y segunda fase, la persona
pues va a caer en afectaciones orgánicas y psiquiátricas. Entonces, pues sí, obviamente va a haber una discapacidad laboral, porque si llegamos a la tercera fase del estrés, aquí lo que va a pasar es que la persona pues ya va a estar sumergida en un daño orgánico o psiquiátrico, y pues por ende ya se va a convertir en una persona discapacitada para la parte laboral. Pero si ustedes alcanzan y vuelven a observar lo que dice esta lámina de la presentación, dice que cómo afecta porque la persona se vuelve hostil, o sea, se aísla de la sociedad, hay un deterioro obviamente en las relaciones sociales, se sufre de un estereotipo negativo que los mismos acosadores o el acosador se los puso. Yo creo que la persona ni en cuenta tenía de que pues no, más bien no tiene a lo mejor algún estereotipo, y el acosador o los acosadores se lo añaden, se lo forman, y él se lo cree o ella se lo cree, y pues ahorita hay un sufrimiento por ello, como por ejemplo decíamos, la forma de vestir, si hay algún tic de la persona, ahí empiezan a formar algún tipo de estereotipo. La víctima pues se ausenta de la parte social, pues puede repercutir en el estilo del trabajo o que esta persona renuncie, haya mal desempeño y disminución en la productividad. Todo esto es lo que se provoca con el acoso. Dice, ¿qué afectan a los empleadores? Pues obviamente la empresa lo que hace es decir, pues si yo tengo personas que están siendo de algún modo no funcionales por X o Y razón, que en este caso sería por acoso, pues va a haber para la empresa una disminución de la productividad por dificultad para trabajar individualmente o en equipo, desmotivación y ausentismo, alta rotación de los recursos humanos, deterioro de las relaciones laborales, gastos por procedimientos administrativos, jurisdiccionales o indemnizaciones. Esto conforme a género, salud y seguridad en el trabajo. Esto es una hojita informativa de hostigamiento o acoso sexual de la Organización Internacional del Trabajo en el 2003. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, algún comentario? Todo bien, profe. No, Ok, simplemente es como buscar como la solución, ¿no? De eso, intentar, o sea, no quedarse callado, pues, o sea, siempre intentar sacarlo. exacto. Sí, sí, sí. Y de alguna manera, por eso les decía que ustedes como psicólogos, pues es lo que tienen que estar en constante evaluación. Sobre todo, bueno, fuera de evaluación, lo primero que tienen que hacer es la observación. Muchas veces les decía a ustedes que van a estar en el mundo, si se dedican al mundo laboral, lo que tienen que hacer es no únicamente estar en sus oficinas, chicos, ustedes tienen que salir a campo, dar recorridos por la empresa, estar observando el comportamiento del trabajador, porque esa es una de sus funciones principales del psicólogo del trabajo, es analizar el comportamiento del trabajador. Y ustedes no lo van a hacer desde sus escritorios. No, por la parte administrativa va a ser muy difícil que ustedes analicen el comportamiento de los trabajadores. Quizás podrían decir ustedes, lo puedo hacer a través de los supervisores, a través de los coordinadores, con los informes que me den, a través del supervisor de seguridad, con todos los informes. Pero esa es una información indirecta. No es una información directa porque no la están viendo ustedes, no lo están comprobando. Es lo que otros, pues es por terceras personas que ustedes se van a enterar del comportamiento de las personas, y no es tan fidedigna porque no podemos nosotros saber si lo que nos están reportando en el informe es correcto, ¿vale? Entonces, lo mejor es que ustedes también, o sí es importante que hagan equipo con sus demás compañeros, de los que ya cité, que son supervisores, coordinadores, jefes, gerentes, el supervisor de seguridad, pero esa es una información indirecta. Información más directa y fidedigna es la que ustedes mismos observen, y que obviamente pues es lo que ustedes están analizando, cómo se comporta el individuo. Es lo que, a final de cuentas, los expertos en comportamiento
son ustedes. No es el gerente, no es el supervisor, no es otras personas, son ustedes. Y ustedes son los que van a hacer el enlace de acuerdo a las necesidades de ese trabajador que ustedes observaron que de alguna manera no está siendo funcional. Bueno, aquí nos hace una pregunta, nos dice, ¿cuáles son los derechos humanos que se violentan con el acoso laboral y por qué? Uno de ellos es el derecho a la vida. ¿Por qué? Dice, porque un acoso laboral que genera una crisis psicológica o un trastorno mental causa una afectación a la integridad física o psicológica al alterar la salud y pueden poner en riesgo la vida. Recordemos, pues, chicos, que de acuerdo a lo que dice la ley de salud, dice que todo individuo tiene derecho a la atención de su salud física y psicológica. Y si nosotros nos apegamos a lo que dice la ley, podemos entender que en lo que nos compete en la parte de la psíquica, de la psiquis, pues entendemos que el sujeto que está siendo violentado psicológicamente, pues va a tener una consecuencia, ya sea que desarrolle enfermedades orgánicas o desarrolle de algún modo alguna enfermedad psicológica y que también esta pueda poner en riesgo su vida. Por eso, estos son los derechos que se violentan al individuo que está siendo víctima por algún grupo de personas o una persona, el derecho a la vida. El siguiente derecho es a la integridad física, psicológica y moral. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones pueden causar alteraciones a la naturaleza corpórea, mental, así como causar un perjuicio moral ante una acción objetivamente humillante. Si ustedes recuerdan todo lo que hemos revisado, se encasilla perfectamente en este derecho que se violenta, que es a la integridad física, psicológica y moral. Porque lo que hace el acosador o los acosadores, pues es ir directamente contra el ente del sujeto, de la víctima, donde ya penetran su vida privada, su vida profesional, su vida íntima. Entonces, obviamente, ahí encasilla la parte física, la psicológica y la moral. ¿Qué otro? El libre desarrollo de la personalidad. Nos dice, el concepto de vida privada engloba aspectos como la identidad física y social, ¿vale? Que incluye la autonomía y el desarrollo personal, así como el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros. Cuando una persona es acosada laboralmente, lo que hace es impedir la obtención de una calidad de vida ante la situación hostil que vive, el riesgo de perder su trabajo. Cuando su autoproyección y la que desea mostrar a los demás se altera por el estigma que le genera el acoso laboral, lo cual también se ven mermadas sus relaciones sociales, pues el individuo va a tener dos opciones. El despido por parte de la empresa o en este caso, la renuncia. La renuncia voluntaria obligada que decía hace ratito. Porque a lo mejor, pues sí es la persona la que renuncia, pero es porque ha sido obligada por terceras personas. Entonces, si ustedes alcanzan a ver esta parte, chicos, donde nos dice el libre desarrollo de la personalidad, ¿cómo? Si se dan cuenta, cómo engloba todo lo que hemos estado revisando, donde dice que va a englobar aspectos como la identidad física y social, que van a incluir la autonomía del sujeto, de la víctima, y el desarrollo personal. Así pues, el derecho a establecer y desarrollar las relaciones con otros, porque es tanto del hostigamiento, la amedrentación que se le hace a la víctima, que de alguna manera destrozan esas herramientas de vida que tiene el sujeto para seguir interactuando con demás personas.
O sea, llega a un estado de aplanamiento en el que él ya no puede relacionarse con los demás. Incluso por eso lo que hace es volverse hostil, aislado de los demás. Y cuando ya empiezan a ver este tipo de comportamientos, pues obviamente va a empezar el sujeto, o sea, la víctima, va a empezar a ser disfuncional. Va a dejar de ser funcional para la empresa. Y aquí a veces pasa lo siguiente. Ya no aguanta tanto el acoso la víctima, inclusive comete actos todavía más irracionales como el suicidio. Y esto, de alguna manera, también muchas de las empresas lo que hacen es enmascarar un acto con algunas otras acciones. Casi, yo creo que ustedes de alguna manera no han escuchado que se digan, ok, se suicidó esta persona que trabajaba para tal empresa. Porque obviamente a la empresa eso no le conviene. Lo meten inclusive, les decía, hay un enmascaramiento donde lo pueden meter como un riesgo laboral. Y que puede ser que también pase, porque recordemos algo, chicos, cuando la persona está siendo víctima, como la tienen ya trabajada psicológicamente, pues si ya está psicológicamente, obviamente físicamente también. Entonces la persona ya no está concentrada en sus funciones y puede haber un riesgo laboral. Pero también no quiere decir que la persona no tome la decisión de mejor quitarse la vida porque ya no soporta tanta violencia, tanto física como psicológica. Entonces, esto, chicos, esto es lo que a veces no se ve dentro del mundo laboral, sin embargo, existe. Y pues es lo que es la chamba que ustedes como psicólogos tienen, es analizar. Les vuelvo a repetir esta parte porque quiero que si el día de mañana ustedes trabajan para una empresa, nunca olviden estas palabras. Ustedes desde su escritorio, como psicólogos, no van a poder hacer un buen análisis comportamental del trabajador. Tienen, y casi me atrevo a decirlo porque es así, la obligación de estar ustedes también haciendo recorridos por la empresa y estar analizando el comportamiento humano. Es la única manera directa y fidedigna que ustedes tienen para analizar el comportamiento del trabajador, porque estas son una de sus funciones, el análisis del comportamiento del trabajador. Ustedes no pueden opinar de un trabajador si no lo han ustedes observado, si no lo han escuchado, si no han visto cómo se desenvuelve pues ese trabajador. Con informaciones indirectas de terceras personas no es una buena praxis, no es de alguna manera ético. Lo más ético, y más cuando se pide una evaluación psicológica, es que ustedes las hagan, no que a través de terceras personas la hagamos. ¿Vale? Otro de los derechos es el acceso a una vida libre de violencia. Dice, porque la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte el acosador intensifica la violencia por el tipo de daño que puede generar para conseguir su objetivo. El abandono del puesto laboral o la autoafirmación de su condición de poder hace, pues, que el sujeto, pues, se aplane más, o sea, que la víctima. Y habíamos inclusive citado esta parte donde las personas que infligen violencia contra alguien, muchas de las veces son porque tienen pues una jerarquía pues más alta que la víctima, y eso de alguna manera también imposibilita a la víctima a hablar. Pero pues recordemos que si queremos tener un buen ambiente laboral, para lo que tiene que ver en ambiente laboral, no hay uno más ni hay uno menos. Todos somos iguales para mantener un ambiente laboral. Claro está que a lo mejor hay reglas y normas en la empresa y si hay jerarquías, pero únicamente para las funciones de la empresa. Pero lo que tenga que ver para tener un mejor ambiente laboral,
Todos, chicos, no lo olviden, todos son iguales. Todo debe haber una equidad. Así sea el mismo jefe, el mismo dueño de la empresa. No tiene que tener una actitud más arriba que el que barre, que el que cuida la puerta, que el mensajero, que el de archivo, que el supervisor, que el coordinador. No. Para tener un ambiente laboral homeostático, o sea, en equilibrio, todos son iguales. Y eso les corresponde a ustedes, capacitar al personal desde... Yo cuando me invitan a las empresas a que capacite, les digo, primero voy a capacitar a ustedes, los que son la cabeza de la empresa. Y si se me quedan así como de que, ¿cómo? Pues lo que nosotros vemos es que hay un ambiente desfavorable entre los demás, entre los subordinados. Y yo les comento que tienen que predicar con el ejemplo. De alguna manera también eso a los demás les motiva para decir, ah, mira, mi jefe se está capacitando, está poniendo el ejemplo de que si él lo hace, pues nosotros también. Él, de alguna manera, van a formar ese vínculo de confianza y seguridad con los colaboradores, con sus compañeros de trabajo. Entonces, por eso a mí me gusta empezar con los jefes y posteriormente de ahí bajarme. ¿Para qué? Para que también decimos, para que haya ese lazo y esa confianza entre todos. ¿Vale? Y aquí en este otro nos dice que el derecho al trabajo. Dice, porque este tipo de conductas ponen en riesgo la conservación y estabilidad del trabajo. De hecho, el objetivo principal es que la persona abandone el trabajo. Esta es otra de las consecuencias que hacen que se violenten los derechos de las personas. Y pues como consecuencia es de que se violente el derecho al trabajo con la finalidad pues de que la víctima renuncie de cualquier manera, ya sea pues, les decía, voluntaria, obligatoria, o en este caso muchas de las veces pues deciden quitarse la vida. Y es lo que tenemos que evitar como departamento de psicología. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿O algún comentario? Creo que no, profe. Ok. Entonces, chicos, ustedes alcanzan a ver la importancia que del departamento de psicología tiene en el contexto laboral. Este tipo de acciones que menciona la OMS para el contexto laboral, pues de algún modo son ¿cómo les digo? Son importantes. Ay, un segundito, es que le moví acá. Ups, a ver. Según la Organización Mundial de la Salud, recomienda que pongamos atención al área de psicología en este tipo de conductas que suelen pasar en el mundo organizacional. Pues, ¿para qué? Para que haya un bienestar. Y por eso propone programas de salud integral. Acuérdense que la OMS, habíamos